Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, Éxodo capítulo 23. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 20 en adelante. Dice así: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dios está hablándole esto al pueblo de Israel. Después de que salieron de Egipto. Usted sabe, la esclavitud en Egipto, 400 años allá, 430 años por ahí, de esclavitud. Dios hace el milagro que hizo, o tantos milagros por medio de Moisés para poder sacar a su pueblo, porque le había prometido a Abraham que la tierra de Canaán iba a ser para él y su descendencia. Entonces ahora les está hablando esto y empieza hablando cosas lindísimas. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Quién era el que iba a introducirlos? A ver, díganlo sin miedo. El ángel del Señor. Bueno, guárdate, dice el versículo 21, delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ponga cuidado a esas cosas. Lo estoy leyendo muy despacio porque a veces necesitamos leer estas cosas muy despacito para captarlas bien. Guárdate delante de él. Oye su voz. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Rebelde es ya ponerse en contra, rebelarse contra Dios y no hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Mi nombre está sobre él, o sea, él tiene mi autoridad, dice la palabra. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Quién hará destruir? Yo, dice Dios. Todos esos feos que dice ahí. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, en otras versiones dice tábano, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año. Ponga cuidado a esto, porque esto es importantísimo. Para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti. ¿De qué manera o de qué forma? Poco a poco, diga, poco a poco. Poco a poco, diga, poco a poco. Eso no tiene que olvidársele. Poco a poco los echaré de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra.
y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos. El mar de los Filisteos es el mar Mediterráneo. Y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Bueno, hay cosas demasiado importantes aquí y lindas, Señor. Vamos a ver, este pasaje tiene cosas que tenemos que ponerle cuidado. Creo que no me va a quedar mucho en esta parte, tal vez en otra parte que vamos más adelante. Dios les promete una protección sobrenatural a ellos, ¿sí o no? Sobrenatural, porque que Dios mande su ángel, que tal vez no vaya a entrar en detalles del ángel, que en otras ocasiones, desde el libro de Génesis, se empieza a manifestar como el ángel de Jehová, que tiene el nombre de Jehová, que se postran delante de él y lo adoran, etc. Los teólogos le llaman a eso una teofanía, una manifestación de Dios aquí en la tierra, una manifestación visible. Entonces, como la Biblia dice que Jesucristo es la imagen visible de un Dios invisible, es muy probable que que se manifestaba en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová sea el Hijo de Dios, no con un cuerpo humano como el que tuvo cuando se encarnó, pero sí con en una manifestación visible, algo por supuesto sobrenatural ahí. Dios les promete que ese ángel va a ir con ellos, nada menos que el ángel de Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice la palabra, y los defiende. ¿Cuántos creen esa palabra? Bueno, pues es este mismo aquí. Les promete una protección sobrenatural. Dios les promete que si son obedientes a la voz de su ángel, entonces vendrán sobre ellos muchas bendiciones. Es fácil de aplicar esto a la vida de nosotros. Muchas bendiciones vendrán a la vida de nosotros si hacemos caso a la palabra de Dios, la palabra de Jesús, la palabra que está aquí escrita. Dice Jesús: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, dice Jesús. Es lo mismo que está diciendo aquí. Él nos puede dar libertad de un montón de cosas, pero también vendrá sobre nosotros bendiciones sobreabundantes. Dios también les promete que vendrá el terror sobre sus enemigos. Cuando sepan, y ustedes no sé si ha leído, por ejemplo, el libro de Josué, cuando ya entran a la tierra prometida, y entonces Josué manda unos espías a la ciudad de Jericó. Ya ahí la gente estaba temblando, ya sabían que en las fronteras del Jordán venían los hebreos, venían los israelitas, porque ya en Facebook y en WhatsApp y en todas las redes sociales andaba circulando, en CNN también salió, de que un Dios, el Dios más grande y poderoso, había hecho grandes maravillas para que saliera un pueblo de nada menos que saliera libre del imperio egipcio en aquel tiempo. Y fue avergonzado y fue el faraón y todos sus ejércitos murieron en el mar. Allá cuando Dios abrió el mar para que pasaran todas esas cosas, se corrió la voz. Y todos sabían, uy, ahí vienen, qué miedo, porque sabían que era un Dios que hacía proezas. Llegaron a Jericó, nada más pegaron unos griticos ahí, sonaron trompetas y se cayeron las murallas. Y así iba a ser todas las cosas que iba a hacer Dios, si confiaban en que Él era el que iba a hacer el trabajo. Dios les promete que vendrá terror sobre sus enemigos, van a salir huyendo. Ustedes nada más van a salir huyendo. Yo no sé por qué a veces nos da temor algunas cosas, porque a veces se me olvida que tengo un Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que está conmigo, que donde yo quiera que vaya, aunque vaya a pedir un trabajo, aunque me estén demandando por alguna tontería o qué sé yo, cosas de esas, yo tengo que ir seguro porque sé que el Señor más bien va a meter terror en aquellas personas. Sus vecinos lo van a respetar a usted. Claro, estamos hablando de una persona que obedece la palabra de Dios, una persona que da testimonio.
Sus vecinos van a temer a hacer algo contra usted, porque usted es un creyente, porque usted es un hijo de Dios y sabe que si hacen algo contra usted, están haciéndolo contra Dios. Ahí dice, no sé si se dio cuenta que lo que decía el pasaje, se lo voy a leer otra vez. Dice, yo enviaré terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Esto es la cerviz. ¿Qué quería decir eso? Que ellos iban a hacer así y se iban a inclinar delante de ellos. Eso es. Les ponían un yugo a los esclavos, aquí un yugo donde los llevaban en el cautiverio. Lo que estaba diciendo es que miren, ellos van a estar delante de ustedes, ahí, póngame la carga que quiera, vamos a ser sus esclavos. Bueno, también poco a poco, dice la palabra, poco a poco los echará Dios de su presencia, hasta que se multipliquen y tomen posesión de la tierra. Por eso les decía, poco a poco es el asunto. Dios las cosas no las hace de la noche a la mañana, porque Él está tratando con nosotros también. Y sabe a qué velocidad hay que hacer las cosas, según cada uno, según el corazón, según la mentalidad, según la forma, la personalidad de cada uno de nosotros. Dios hace las cosas o un poquito más rápido o un poquito más lento. Pero poco a poco, dice aquí, Dios las cosas no las hace de la noche a la mañana, porque tiene que meternos en un proceso para que empecemos a ser formados, para que vayamos siendo formados. A veces son años, por lo general son años. Con ejemplos bíblicos sabemos que a veces así pasa. El trabajo difícil en este proceso aquí lo hace Dios. Yo no sé si ustedes pusieron atención. Lo sobrenatural lo hace Dios. Ellos nada más tenían que ser obedientes a su voz y avanzar conquistando, nada más. Y eso nos pide el Señor a nosotros. Sean obedientes a mi palabra y sigan adelante. Si ustedes se mantienen haciendo, como dice el pasaje aquí, compórtate, dice en la versión del 95, Reina Valera, versículo 21, compórtate delante de él, del ángel, y oye su voz, y no le seas rebelde, porque no te perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está sobre él. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos. Qué bueno. Y afligiré a los que te aflijan. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra. Dios hace todas esas cosas. Dejemos de hacerlas nosotros. Dejemos de estar esforzándonos tanto y creyendo que depende de nosotros. No depende de mi capacidad. No depende de mis títulos, no depende de mi inteligencia, no depende de esas cosas, depende de Dios, depende del Señor. Aprendamos entonces a depender de Él. O sea, aquí la palabra nos está llevando a reconocer que nosotros no podemos solos, que necesitamos la intervención de Dios, que nosotros somos débiles. ¿Sí o no que nosotros somos débiles? Una noticia y ya. Cualquier cosa que venga, una enfermedad, un resfriado, y ya nos tiramos al suelo. Somos débiles. Y así somos débiles seguramente también en la parte espiritual. Somos débiles cuando vienen situaciones complicadas. Dios quiere que nosotros nos acordemos de eso. Y que como Dios sabe que nosotros somos débiles, Él nos va a ayudar a seguir adelante. Bueno, entonces ellos nada más tenían que ser obedientes a su voz y seguir adelante avanzando. Pero lamentablemente, queremos ver aquí el ejemplo. Porque cualquiera puede decir, uy, qué bueno, sí, qué promesas le dio Dios a esta gente. Seguramente después de que el ángel de Jehová les prometió estas cosas, Dios les prometió aquello, ellos dijeron, sí, Señor, lo vamos a hacer así. Y así entraron a la tierra prometida, y así pasó, y todos felices para siempre. Por dicha la Biblia explica todo. Entonces les voy a pedir que busquen Jueces, el libro de Jueces. En el capítulo 1, es que quiero que leamos varias cosas directamente de la Biblia. Versículo 22, capítulo 1. El capítulo 1 y capítulo 2 son como un resumen de todo el libro de Jueces. Luego empieza a desglosar lo que habló en los primeros dos capítulos. Entonces el versículo 22 dice, 1:22, también la casa de José subió contra Betel, los habitantes que habían en Betel, y Jehová estaba con ellos. Qué bueno.
puso la casa de José espías en esa ciudad que antes se llamaba Luz. Los que espiaban vieron a un hombre que salía de allí y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y tendremos de ti misericordia. Ay, ya empiezan a hacer alianzas, ya empiezan a tener algunas relaciones con estas personas, cuando Dios había dicho: sáquenlos. Esta gente no es buena, esta gente tiene solo malas costumbres, esta gente no tiene temor de Dios. Y entonces dice el versículo 25: así lo hizo, y ellos hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Él se fue a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta el día de hoy. Mire, una familia al final terminó convirtiéndose en una ciudad. Bueno, vamos a seguir. Versículo 27 dice: tampoco Manasés es uno de las tribus de Israel, tampoco Manasés expulsó a los de Bet-sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que vivían en Megiddo y en sus aldeas. El cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Dijo: nos sirve mejor así nos mantienen, les ponemos impuestos y nos mantengan. ¿Cuál era la orden de Dios? Sacarlos. Tampoco Efraín expulsó al cananeo que habitaba en Geser, sino que dejó que el cananeo habitara en medio de ellos. Tampoco Zabulón, versículo 30, expulsó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser expulsó a los que habitaban en Aco, ni a los que vivían en Sidón, en Alab, en Asip, en Elba, en Afec, en Rehob. Y vivió Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los expulsó. No sé si se han dado cuenta que lo que quiere enfatizar aquí el libro de Jueces, el capítulo 1, es que no expulsaban a la gente, se quedaron con ellos ahí. Tampoco Neftalí expulsó a los que vivían en Bet-semes, ni a los de Bet-anat, sino que vivió entre los cananeos que habitaban en la tierra, pero le fueron tributarios los habitantes de Bet-semes y los de Bet-anat. Los amorreos empujaron a los hijos de Dan hasta la montaña y no los dejaron descender a los llanos. El amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. El límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hasta arriba. Ahora vamos al 2, capítulo 2. Mire lo que pasa. El ángel de Jehová, el mismo aquel, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres cuando les dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra. Pacto es: no hagan negocios, no hagan convenios con ellos. Dice: cuyos altares debéis derribar, pero vosotros no atendisteis a mi voz. Lo primero que Dios les había dicho: si atiendes la voz, Dios te va a bendecir, pero si no, estamos en problemas. ¿Por qué habéis hecho esto?, dice el ángel de Jehová. Versículo 3: por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová terminó de hablar, todos los hijos de Israel alzaron la voz y lloraron. Ahora sí lloran. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín, y aquí ofrecieron sacrificios, y allí ofrecieron sacrificios a Jehová. Boquín quiere decir en hebreo, o lo que significa es los que lloran. Bueno, mire, toda esa generación no conoció a Jehová después de Josué. Se rebelaron contra el Señor. Podemos leer un poquito más adelante. En el versículo 11, ahí mismo en el capítulo 2, después dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Mire, ya estaban adorando a Baal. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot.
se encendió contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de salteadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales no pudieron ya hacerles frente. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, porque Jehová había dicho y se lo había jurado, y se vieron en una gran tribulación por lo que habían hecho. Versículo 22. Versículo 22 dice: así quería probar a Israel. Dios quería probar a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin expulsarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Capítulo 3. Estos son los pueblos que dejó Jehová para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel aprendiera cómo hacer la guerra y lo enseñara a quienes antes no lo habían conocido: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amat. Con ellos quiso probar a Israel para saber si obedecería los mandamientos que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel comenzaron a habitar entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron a sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y terminaron sirviendo a sus dioses. Y esa es la historia del libro de Jueces. ¿Hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran? Entonces el Señor no pudo llevar a cabo lo que Él había prometido. Yo los llenaré de terror para que salgan de medio de ustedes, si son obedientes. Pero si no, voy a tener que dejarlos ahí, para que más bien sean espinas en sus costados, y no los dejen en paz hasta que se arrepientan. Y eso pasa en el libro de Jueces. Dice, por ejemplo, miren el versículo 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Por eso la ira de Jehová se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron durante 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla. Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y le dio la victoria sobre ese rey. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y dice el 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Tremendo. Pero esto se me parece a algo a mí. Eso me parece a algo, porque yo no creo que estos, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, las cosas que se escribieron antes, estas del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Cuando estaba hablando en 1 Corintios capítulo 10, dice que, se los voy a leer literal, para que usted vea que es que las cosas que hay en el Antiguo Testamento no son casualidad que estén ahí escritas, tienen un significado y tienen un propósito. 1 Corintios 10:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando del maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual que bebían, la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Y dice el 6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, etc. Todas estas cosas se escribieron. Versículo 11 dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, sea obediente, dice la palabra. Por eso, ustedes pueden ver que ellos sean entregados a enemigos y pueblos, etc. Pero ahora el Señor nos llama a nosotros a conquistar una tierra.
¿Cuál es esa tierra? Mire, es esta tierra que está aquí en su pecho, que late todos los días y que bombea sangre, y que en ese corazón, en esa tierra, la Biblia le atribuye sentimientos, emociones y pensamientos, y Jesús dice que de lo profundo del corazón, alguien dice que no es ese corazón, no, sí es ese corazón, pero es que este corazón está lleno de neuronas que también sirven, que Dios las usa para que nosotros, las cosas empiezan por aquí. Usted no tiene solo neuronas aquí en el cerebro, usted tiene neuronas también en el corazón. Si no, busque información. Usted tiene neuronas también en los intestinos y en otros órganos del cuerpo. Entonces Dios está poniendo esto de ejemplo para que nosotros conquistemos esta tierra que a algunos les cuesta mucho conquistar. Yo levanto la mano, pero que necesitamos conquistar, hermanos. No nos podemos quedar siempre igual. Tenemos que ser obedientes al Señor. Nos está permitiendo entrar en una tierra nueva, nos ha sacado de la esclavitud. Ustedes y yo estábamos en esclavitud, ¿sí o no? ¿Usted cree que esa historia de que el pueblo de Israel estuvo en una esclavitud de 400 años, aprendieron a idolatría, aprendieron todas las costumbres de Egipto? ¿No cree que eran los más buenos del mundo? No, los israelitas que estaban en Egipto, no. Aprendieron un montón de cosas que estaban mal delante de Dios. ¿Por qué cree que después que salieron de Egipto, cuando lo primero que vemos es haciendo un becerro de oro para adorarlo? Todas esas cosas estaban en sus corazones, y Egipto estaba en sus corazones metido también, porque decían, es que queremos volver a Egipto, allá comíamos mejor y que allá, no sé, decían un montón de cosas. Anhelaban a Egipto, no se lo habían sacado del corazón. Ahora Dios dice, cuando van a entrar a la tierra prometida, para que sea de ustedes y para que le saquen provecho, tienen que sacar todos esos filisteos, amorreos, jebuseos y toda esa gente que está ahí. Si quieren ver la bendición de Dios y si quieren ver la prosperidad de Dios, cuando nosotros salimos de la esclavitud en que estábamos, la esclavitud del mundo que nos rodeaba, yo estaba en el mundo, enseñado por las cosas de este mundo desde que nací. Cuando conocí a Cristo y tuve un nuevo nacimiento, entonces me di cuenta que Dios me había sacado de esa esclavitud, pero que todavía tenía un montón de cosas ahí, un montón de filisteos, jebuseos y todos esos feos en mi corazón. Algunos salieron huyendo rápidamente, pero otros se quedaron. Sin darse cuenta uno, se quedaron. 1 año, 2 años, 3 años, y tal vez por ahí empezaron a salir. O tal vez salieron, como dice Jesús. Voy a poner el ejemplo que dice Jesús. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va a lugares desiertos, pero después de un tiempo llega y regresa otra vez, y cuando se encuentra la casa barrida y vacía, entonces dice, mira qué bonito está el asunto, la casa está mejor que antes, voy a ir a traerme 7 espíritus más para que vengan conmigo. Y el postrer estado de ese hombre, dice Jesús así literal, el postrer estado de ese hombre es peor que el anterior, porque no cuidó su corazón. Bueno, esa casa estaba vacía, sin el Espíritu Santo, sin la llenura de Dios, sin palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar listos para albergar las cosas de Dios en nuestro corazón, para que aquellos que se fueron no vuelvan otra vez, pero por lo general vuelven cuando yo me descuido. Entonces, ¿qué enseñanza aprendemos de estos pasajes de Jueces? Que el cumplimiento de las promesas de Dios depende de nuestra obediencia. Oiga, el cumplimiento de las promesas de Dios, porque todos estamos enamorados de las promesas de Dios. Tome esa promesa y se lo mando por WhatsApp. Y hemos inventado promesas, hasta hemos inventado. Lo que no es promesa, usted le pone promesa y se lo manda al más impío. Una promesa que es para hijos de Dios, para creyentes. Hasta esas cosas hacemos nosotros. Bueno, entonces usted manda promesas, pero la palabra nos enseña que para que haya cumplimiento de esas promesas de Dios depende de nuestra obediencia. No se puede cumplir una promesa si yo no soy obediente. Fiel es el que prometió, dice la Biblia, ¿sí o no? Así dice, fiel es el que prometió, pero también tiene que ser fiel el que recibe la promesa. Si yo no soy fiel, nunca se va a hacer realidad las promesas de Dios. Ay, Señor, pero ¿por qué no se cumplen las promesas? Examine su corazón. Yo no puedo ser un padre alcahuete y cumplirle promesas a usted si usted no ha sido obediente.
Sí entró a la tierra prometida, pero de su corazón no han salido todas aquellas cosas. Cuando venimos a Cristo, hay muchos habitantes en nuestras tierras que debemos expulsar. ¿Qué son? Obras de la carne, influencias negativas para nuestras vidas, costumbres y amistades que no convienen. Repito, obras de la carne, influencias, cosas negativas en nuestra vida, maneras de pensar, maneras de actuar, costumbres, amistades que no convienen. Pero queremos seguir siendo unos buenos cristianos, venir a la iglesia, leer la Biblia, decir que soy cristiano, pero con las mismas amistades de antes. Es imposible. Es imposible. Es que bueno, los voy a ganar para Cristo. Qué complicado es eso. Sí, trate de ganárselos para Cristo, pero ya usted no es de ellos, no es de los mismos. Ya usted tiene que hacer la diferencia. Ahora recuerden, usted es templo del Espíritu Santo. Ahora usted es un hijo de Dios. Usted ya no puede, usted tiene que cambiar esas costumbres, esa manera de hablar, su manera de ser, su manera de expresarse, todas esas cosas conforme a la palabra de Dios, si no las promesas de Dios, las cosas que Dios ha prometido, no se van a poder cumplir en su vida. Luego, otra cosa que aprendo en este pasaje que leímos: hay altares que permanecen sin ser derribados en nuestros corazones. Todavía hay dependencia, hay una dependencia que te hace rendirte y postrarte ante aquellos altares idolátricos. Todavía hay cosas que nos dominan. Tu altar es todo aquello ante lo que terminas postrado. Tal vez usted no se hinque delante de aquello, así literal, pero termina dominándolo, esclavizándolo. Todo lo que a usted todavía lo tiene esclavizado es un altar delante del cual usted está postrado. Hace un tiempo leí un libro que se llama En el altar de la idolatría sexual. Porque para muchos los desórdenes sexuales, pornografía y todas esas cosas terminan siendo un altar idolátrico. Por poner un ejemplo, pero podemos poner ejemplo de drogas, podemos poner ejemplo alcohol. Alcohol es una droga. Podemos hablar de otra droga como el cigarro, todas esas cosas. Podemos hablar de cosas que ya tienen que ver con mi temperamento, mi forma de hablar, mi forma de ser, etcétera. Todas esas cosas que pueden ser altares que todavía están ahí y que usted no quiere derribar. Lo primero que dijo Dios, entren ahí y derriben los altares y quiten las imágenes, porque si no van a ser tentados a seguir a adorarlos como ellos. Eso tiene un poder que los atrae. Les voy a decir, ¿quién es el hombre más sabio que aparece ahí en la Biblia? Salomón. Si usted ha leído la historia de Salomón, el hombre más sabio terminó adorando imágenes, porque se metió con mujeres que adoraban esas imágenes y ellas le enseñaron a adorar las imágenes. O sea, y uno dice, ¿cómo es posible eso? Sí es posible, porque hasta el más vivo como Salomón terminó en eso. ¿Por qué? Porque se descuidó. Por eso es que no depende de mí, no depende de mi fuerza, depende de Dios y mi obediencia a la palabra de Dios. Él es el que va a ir abriendo el camino. Yo no puedo. Él es el ángel de Jehová, es el que va a ir adelante, quitando los estorbos, si yo soy obediente a Él. Él es el que hace el trabajo. Es que hemos querido hacerlo nosotros mismos. Si yo me esfuerzo yo mismo sin someterme a Dios y a su palabra, imposible, no se va a poder hacer. Bueno, mientras no expulsemos nosotros esos habitantes ni derribemos esos altares, seguiremos en una guerra que depende solamente de nosotros y no de Dios. Pero alguno puede decirme a mí: pastor, yo he expulsado a los habitantes y derribado los altares en obediencia, pero a pesar de eso a veces vuelven y quieren someterme. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Bueno, terminamos con un pasaje y le voy a pedir que lo busquen en 2 Corintios capítulo 12. Aquí en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 12. Porque todavía hay algunas cosas que por alguna razón Dios permite. Y el apóstol Pablo nos pone un ejemplo. El mismo apóstol Pablo pone un ejemplo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Se los voy a leer en
la versión Reina Valera del 95. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este es el mismo Pablo, él está hablando de sí mismo. Versículo 3 dice: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en la carne, en mi carne, dice él, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca. Porque dice: respecto al cual 3 veces he rogado al Señor. ¿A quién le has rogado? Al Señor. Ha orado, ha pedido que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí, hermanos, estamos entrando a la clave de esto. Lo que dijo Dios desde Éxodo, que leímos el primer pasaje. Si ustedes se someten, si ustedes reconocen, si ustedes se rinden y dejan que Dios haga las cosas, entonces Él va a ir echando. Él va a mandar avispas para que los vayan sacando. Él va quitando las cosas, pero hay que someterse en debilidad, reconocer que no somos nosotros los fuertes, que no es nuestra capacidad, sino Dios. Dice ese mismo versículo que estábamos leyendo, el 9: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tengo que reconocer mis debilidades delante de Dios. Si no, el poder de Dios no va a reposar sobre mí. Tengo que renunciar al orgullo. Es lo primero que tengo que dejar. Cuando yo vengo a Cristo, no puedo venir a la cruz de Cristo con orgullo. Yo tengo que dejar el orgullo a un lado. Derrotarme a mí mismo, porque yo mismo soy mi mayor enemigo. Y mi corazón está lleno de filisteos y jebuseos y todos esos feos. Entonces tengo que decirle: Señor, yo reconozco que no puedo. Que repose sobre mí tu poder, para ver si acaso. El versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo no sé si usted captó ya. Para no enaltecernos, hermano. ¿Para qué sirven esos aguijones? ¿Cuántos tienen todavía aguijones? No levanten la mano. Yo levanto la mano. Pero, ¿para qué sirven? ¿Sirven para hacerme la vida imposible? No, yo puedo más bien usarlos para mi provecho, para no enaltecernos, sino más bien vivir humildes delante de Dios, para que no se nos suba el humo a la cabeza, para que aprendamos dependencia de Dios y no se nos olvide que la victoria es por su gracia. Eso lo dijo Pablo ahí. Dice, el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para que aprendamos a que no se nos olvide doblar rodillas, como dijo Pablo: he rogado al Señor que me lo quite. He rogado al Señor. Aprendió a orar. Para que sepamos que aún los mensajeros de Satanás son enviados por Dios para que no nos enaltezcamos. Para que aprendamos y no se nos olvide que el poder de Dios trabaja cuando reconozco mi debilidad. El poder de Dios trabaja cuando reconozco mi debilidad. Todos los que estamos aquí, alguna debilidad tendremos. Algunos van más allá, más avanzados que otros. Pero no podemos descuidarnos tampoco por eso. Yo no puedo decir: ya conquisté la tierra. Los jebuseos y los amorreos se devuelven y vienen a ver si pueden otra vez entrar y tomar posesión de las tierras que usted ya tomó posesión, porque un día dijo: sí, Señor. Por eso cuando uno se convierte es tan bonito. Uno se convierte y uno se siente en el tercer cielo, como Pablo.
Ay, pero a los días empieza otra vez el asunto. Ya usted, por eso es que, mire, cuando hay encuentros y esas actividades, retiros y todas esas cosas en las iglesias, va la gente y viene todo emocionado y que gloria a Dios, fui libre, aleluya, gloria a Dios. Hay unos que el que dura mucho dura un mes, muy poquitos son los que perseveran y realmente entendieron de que tenían que tenían que derrotarse delante de Dios y decir: Señor, soy débil en esto, que tu poder repose sobre mí porque yo no puedo. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte a pesar del poco a poco. Porque poco a poco va a ir el Señor quitando cosas. Poco a poco el Señor va a ir sacando cosas. Mientras yo me humille delante de Él y me someta en obediencia a Él, va a ir solo así, poco a poco. Poco a poco. El problema es que no puede ser que haya cristianos que todavía no han entendido y entren a conquistar una tierra que ni siquiera se la ganaron ellos, porque fue Jesús el que ganó la batalla por nosotros, y piensen en que sus enemigos pueden derrotarlos por sus propias fuerzas. No, yo puedo ser testigo de que yo no he podido derrotar a algunos enemigos hasta que delante de Dios he llegado y le he dicho: Señor, no puedo, he tratado de muchas formas y de muchas maneras, y hasta ahí viene el poder de Dios, y cuando me doy cuenta, aquello se va yendo, y se va yendo, y se va yendo, y se fue, y la tentación aquella se acabó. Pero no puedo descuidarme, porque es capaz que aparece otra vez por ahí. Tengo que estar pellizcado. En cualquier momento se devuelven y vuelven a tentarnos otra vez. Entonces, cuando soy débil, soy fuerte, a pesar del poco a poco.